Aprender a aprender. Guillermo Mitchell. Índice de contenido. Agradecimientos. Prólogos. A la presente edición, a la cuarta edición, a la primera edición. Introducción. Capítulo 1. El proceso de aprendizaje. Introducción. ¿Qué es el aprendizaje? Experiencia y aprendizaje. Aprendizaje y motivación. Tus objetivos de aprendizaje. El conocimiento más valioso. Aprendizaje existencial. Capítulo 2. Aprender a aprender. Nexo. Memoria y atención. Aprender a leer. Aprender a escuchar. Aprende a redactar informes y ensayos. Prepárate para la vida, no para los exámenes. Aprende a explorar, probar y experimentar. Síntesis. Capítulo 3. Limitaciones y obstáculos. Nexo. Obstáculos y limitaciones personales. Obstáculos y limitaciones del medio ambiente. Síntesis. Capítulo 4. Reflexionar, relacionar, pensar. Nexo. Del pensamiento esponja al pensamiento crítico. La reflexión crítica. La lectura de la realidad. Capítulo 5. Construir un ambiente de aprendizaje. Nexo. Diagnóstico. Necesidades. Sugerencias. Conclusiones. Observación final. Bibliografía. Introducción. Entre las actividades humanas, aprender ha sido una de las más antiguas, y todo hombre está sometido a un largo proceso de aprendizaje, desde la cuna hasta el hecho de su muerte. Desde niños, apenas recién nacidos, hemos tenido necesidad de aprender una infinidad de cosas aparentemente sencillas: mamar, tomar el biberón, caminar, distinguir objetos diferentes, reconocer a nuestros padres, llamar por su nombre a cada objeto, a cada persona, a cada animal, construir frases y largas oraciones. Posteriormente, hemos tenido que aprender a leer, a escribir, a efectuar sencillas operaciones aritméticas, las reglas de la ortografía, etc. Poco a poco nuestro nivel de conocimiento va en aumento, y sin embargo, cada vez que alcanzamos un nivel determinado, vemos hacia adelante y hacia los lados, y notamos que aún nos falta muchísimo por aprender. Y siempre nos faltará. No obstante lo amplio o limitado de nuestros horizontes de aprendizaje, este sigue siendo una de las actividades básicas durante toda nuestra vida. A pesar de ello, aún necesitamos aprender a aprender, construirnos un medio ambiente informativo, educativo. Por ello, esta guía pretende orientar a todos, estudiantes, obreros, empleados, profesionistas, sobre diversos sistemas de aprendizaje
hasta que lleguen a descubrir su propio sistema, puesto que las actuales circunstancias hacen imperioso revolucionar el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje y convertir a los estudiosos, guiados por maestros, en sus profesores, en personas conscientes y responsables de su propio proceso educativo. Sin embargo, esta tarea requiere de grandes dosis de esfuerzo, del rechazo consciente del paternalismo de los educadores y del filialismo de los educandos, de la búsqueda personal de la verdad, de la reflexión crítica sobre todo lo que se nos presenta como verdad absoluta. A veces nuestros primos y vecinos del otro lado se preguntan encolerizados, ¿cuándo aprenderán los mexicanos a ser puntuales? Y tal vez no se dan cuenta de que el tiempo para el mexicano es muy flexible, de que PM no significa post meridiem, sino puntualidad mexicana, y de que las citas o entrevistas se corren siempre una media hora. Por ejemplo, en las participaciones de boda se anuncia que será a las 7 p.m. Uno calcula que empezará a las 7:30 p.m. Como no se previnieron embotellamientos, ni lluvia, ni tener que cargar gasolina, apenas se llega a las 8:30 p.m., muy a tiempo para dar el abrazo a los recién llegados. Y ni siquiera aprendemos, pues esta manera de entender la puntualidad mexicana, entre otras muchas cosas, está en nuestro hábitat, en nuestro ambiente. Con la analogía anterior, únicamente pretendemos señalar la importancia que tiene el ambiente en el aprendizaje y la necesidad de crear, de construir nosotros mismos una atmósfera que propicie aprender más, en menos tiempo, más fácil y profundamente. Existen muchos libros que tratan sobre el tema. En esta guía únicamente pretendemos auxiliar, ayudar a los estudiantes a descubrir su método propio de estudio y a construir, de preferencia en grupo, en equipo, un ambiente de aprendizaje. De cualquier manera, individualmente o en grupo, es necesario aprender a aprender, incluso a la lectura de un periódico, de la observación sistemática de los hechos triviales que constituyen nuestra vida cotidiana, en un viaje en el autobús, en un recorrido por las instalaciones de la universidad, etc. Pueden aprenderse muchas cosas. Pero es necesario aprender cómo, es decir, aprender a aprender. Véase Guillermo Mitchell y Virginia Lubiano, El mundo como escuela, Manual para el aprendizaje autodirigido, Trillas, México, 1986. Capítulo 1. El proceso de aprendizaje. La grandeza del hombre consiste en que carga con su destino como Atlas cargaba con la esfera celeste a sus espaldas. Milán Kundera. 1.0 Introducción. Se vive solamente una vez, hay que aprender a gozar y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Canción popular. Las palabras de la canción que aquí se reproducen vienen como anillo al dedo para reflexionar sobre ese proceso constante que hemos ido realizando todos, a veces hasta inconscientemente, y que llamamos aprendizaje. Si tratas de recordar todo cuanto has aprendido desde que naciste hasta el momento actual, tal vez llegues a descubrir, si reflexionas en profundidad, que casi todo lo que eres proviene de la experiencia. Tú también has aprendido a gozar y a sufrir a partir de una multitud de experiencias alegres y tristes. Y si haces una lista de todas las cosas que sabes, como por ejemplo que la vida se aleja, podrás darte cuenta de que nadie es tan ignorante que no sepa nada, tú tampoco. Si continúas reflexionando, recordando, podrás darte cuenta también de que esa serie continua de experiencias ha producido en ti conocimientos. Estos pueden ser muy variados
y de clases muy diferentes. Llorar, esperar, pelear, predecir la lluvia, amar, trabajar, leer, escribir, odiar, jugar en equipo, calcular distancias, resolver problemas, brincar obstáculos, hacer preguntas, obtener respuestas, caminar, manejar automóvil, conducir bicicleta, sumar, conversar, evaluar, aparentar sinceridad o demostrar autocontrol. Puedes proseguir la lista para comprobar por ti mismo que prácticamente todo lo que eres o has llegado a ser hasta la fecha proviene de la experiencia de ser en el mundo, de actuar en él como otros. Así fue como aprendimos a hablar, conversando, y así es como seguimos aprendiendo a vivir nuestra cultura. Es decir, nuestra manera concreta de actuar en el diario caminar por la vida, instante tras instante, paso a paso. 1.1. ¿Qué es el aprendizaje? Así como el alimento que no nos aprovecha si no llegamos a asimilarlo, es decir, a hacerlo nuestro, tampoco las situaciones o experiencias vividas nos servirán de nada si no las incorporamos a nuestra vida. El aprendizaje consiste en asimilar esas experiencias y que éstas pasen a ser parte de nuestra vida y nos cambien en alguna forma. Un niño que al explorar su ambiente se quema con la estufa, con un cigarrillo, aprende. Aprende el que se monta en un caballo o en una bicicleta con el deseo expreso de saber hacerlo. Aprende quien ve una película o un programa de televisión. Aprende el niño que imita los símbolos sonoros que llamamos palabras. Aprende también cuando va a comprar algo a una tienda y le cobran más o menos de lo debido y se da cuenta de esa situación. Sin embargo, lo importante en el aprendizaje no consiste en tener experiencias, sino en vivirlas, de tal forma que éstas puedan ser asimiladas por ti e incorporadas a tu vida. Por esto se dice que aprender es cambiar. En algunos casos, además, tendrás que aprender y desaprender lo aprendido y corregir algunos aspectos de tu mal aprendizaje. Esto necesariamente te obliga a reflexionar con sinceridad sobre todo aquello que tú consideres haber aprendido, comprendido y reconocer de igual modo que todo aprendizaje es progresivo y siempre incompleto. Por ejemplo, quien aprendió a nadar sin técnica y desea aprender técnicas más eficaces para aumentar velocidad en la natación, igualmente el que escribe a máquina con 2 dedos y pretende escribir con 10 dedos de ambas manos, para no ver el teclado. En ambos casos se tienen que modificar ciertos hábitos adquiridos y en cierta forma desaprender lo aprendido para adquirir nuevas habilidades y aptitudes. En síntesis, aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. El aprender, pues, te da la oportunidad de crecer, de asimilar tu realidad y aún transformarla de tal manera que logres una existencia más plena y más profunda.